¿Qué tal, apreciados estudiantes de química? Con este material quiero ayudarles a resolver problemas que hacen referencia a cantidades químicas. Hablamos de cantidades químicas cuando nos referimos a la unidad de masa atómica conocida como UMA, a la masa atómica, a la masa molecular, al mol, que puede ser mol de átomos o de moléculas. El mol es una unidad del sistema internacional que se define como la cantidad de sustancia contenida en el número de Avogadro de partículas. Esta cantidad, conocida como número de Avogadro, en honor al científico italiano Amedeo Avogadro, es una cantidad bastante grande. Podemos ver entonces de que un mol corresponde a 6,023 por 10 exponente 23 partículas, que pueden ser átomos, moléculas, iones, etc. Es decir, que un mol de cualquier sustancia contiene esta cantidad de partículas. Podemos establecer algunas relaciones importantes antes de pasar a ver los cálculos que vamos a ejemplificar. Podemos decir entonces que un mol de átomos, que es una cantidad bastante grande de átomos, podemos relacionar con su peso atómico y expresarlo en gramos. Este peso atómico lo encontramos en la tabla periódica y se refiere a un solo átomo, al peso de un átomo. Por eso se llama masa atómica o peso atómico. Pero cuando hablamos de mol de átomos, entonces ya podemos expresarlo en gramos, y esta cantidad de gramos contiene el número de Avogadro de partículas. Asimismo, para el mol de moléculas se corresponde con el peso molecular, y este peso molecular se puede expresar en gramos, que sería ya su masa molar, y contiene el número de Avogadro también de partículas, en este caso de moléculas. Cuando hablamos de mol de átomos, encontramos el número de Avogadro, que es 6,023 por 10 exponente 23 átomos. Y cuando hablamos de moléculas, un mol de molécula corresponde al número de Avogadro, pero de moléculas. Numéricamente son iguales porque son moles, pero se refieren a distintas partículas, en este caso a átomos y a moléculas. En conclusión, podemos decir que la masa en gramos de un mol de átomos de cualquier elemento numéricamente es igual al peso atómico en UMA de dicho elemento. Por ejemplo, un átomo de hierro tiene un peso atómico de 55,847 UMA, que en la tabla periódica aparece sin unidad. Entonces, un mol de este mismo elemento tiene un peso de 55,847 gramos. Vean ustedes que numéricamente son iguales, a pesar de que las cantidades son diferentes. Un mol de este mismo elemento contiene 6,023 por 10 exponente 23 átomos de hierro, es decir, que son cantidades correspondientes. Veamos este primer ejemplo, que nos pregunta cuántos moles y átomos están contenidos en 20 gramos de calcio. Entonces lo primero que hacemos es observar en la tabla periódica y encontrar que el peso atómico del calcio es 40 UMA. Pero como ya dijimos que un átomo expresado en UMA, es decir, su masa atómica, se corresponde con la cantidad en gramos de un mol de ese mismo elemento, es decir, un mol de calcio tiene 40 gramos, que se corresponde numéricamente con 40 UMA, que es el peso atómico. Entonces, 20 gramos de este mismo elemento, que quiere saber a cuántos moles corresponde, y corresponde a 0,5 moles por regla de 3 simple. Luego nos pregunta que cuántos átomos están contenidos en 20 gramos de este mismo elemento, es decir, el calcio. Entonces encontramos que 40 gramos de calcio se corresponde con 6,023 por 10 exponente 23 átomos. Como ya dijimos, el peso atómico contiene esta cantidad de partículas, siempre en este caso átomos. ¿Y en 20 gramos cuánto? X gramos. Hacemos por regla de 3 simple y sale un resultado de 3,01 por 10 exponente 23 átomos de calcio.
Veamos un ejemplo que relaciona mol de moléculas. Entonces, qué mejor ejemplo que el agua, el H2O, para graficar esta situación. 50 gramos de esta muestra de H2O. Entonces, como no conocemos el peso molecular del H2O, debemos hacer un cálculo auxiliar, y en este cálculo auxiliar lo que hacemos es multiplicar las masas atómicas individuales contenidas en la molécula. Como en el H2O tenemos 2 hidrógenos, su peso atómico es 1, entonces 2 por 1 es 2, y tenemos un solo oxígeno, entonces 1 por 16, que es su masa atómica, es 16. Entonces sumamos los pesos atómicos individuales de 2 de hidrógeno y 16 de oxígeno, y encontramos 18 UMA en realidad. Como el peso molecular del H2O es 18 UMA, entonces la masa de un mol de esta misma sustancia contiene 18 gramos, como ya establecimos en la relación anterior. A partir de esto podemos decir que un mol de H2O contiene 18 gramos y 50 gramos entonces AX. Entonces, por regla de 3 simple, encontramos que 50 gramos de H2O equivale a 2,77 moles. Esta misma relación lo trasladamos para calcular a cuántas moléculas corresponde. Entonces, si 18 gramos de H2O contiene esta cantidad de partículas, que es el número de Avogadro de moléculas, entonces 50 gramos AX. Por regla de 3 multiplicamos y luego dividimos y encontramos que corresponde a 1,67 por 10 exponente 24 moléculas de agua. ¿Y qué pasa si nos pregunta de repente cuántos átomos de hidrógeno están en esa cantidad, es decir, en 50 gramos de agua? Lo que hacemos es establecer una relación de moléculas a átomos. ¿Por qué? Porque sabemos ya de que en 18 gramos de H2O existen 6,023 por 10 exponente 23 moléculas de agua, y si cada molécula contiene 2 átomos de hidrógeno, lo que hacemos es multiplicar esta cantidad de moléculas por 2, porque en cada molécula hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces en 50 gramos X. Por regla de 3 simple, obtenemos un resultado que corresponde a 3,34 por 10 exponente 24 átomos de hidrógeno. Eso es todo, muchas gracias, espero que les ayude este material para afianzar la capacidad de resolver problemas de cantidades químicas. Muchas gracias.